Siempre he dicho que el futuro de Venezuela se mide con la paciencia de la educación, pero después de conversar con el profesor y geógrafo e investigador Antonio Delicio, ustedes entenderán por qué debemos decir que el futuro de Venezuela es ambiental o no lo será. Acompáñenme en un maravilloso programa. Profesor Delicio, gracias por aceptar la invitación. Son muchos los temas que quisiera abordar con usted. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite, porque, bueno, sus áreas de especialidad son tantas y su experiencia y su conocimiento es tan amplio y tan importante para el país en este momento en materia de ecología, de medio ambiente, de geografía, de sostenibilidad, etcétera, que son tantos y tantos temas. Pero lo primero es la labor como docente. ¿Está preparada la universidad? ¿Están preparados los docentes para el presente y el futuro de Venezuela en materia de ecología, sostenibilidad y medio ambiente? Bueno, primero, gracias. Un gran honor estar aquí en estas instalaciones de un canal que es fundamental, un medio de comunicación fundamental para la cultura venezolana. Sí, yo creo, y es lo que a veces digo con mis estudiantes, es que nosotros en Venezuela y quizás en buena parte de Latinoamérica tenemos el síndrome del topo. Vemos lo que está debajo de la tierra, pero no comprendemos lo que está o nos cegamos con lo que está en superficie. Y lo que está en superficie, nuestra vegetación, nuestros árboles, nuestras sabanas, nuestros humedales, tienen mayor valor que petróleo, oro, tierras raras. Y eso es una cosa que hay que empezar a valorar. No la tenemos muy clara en Venezuela. En Venezuela siempre estamos pensando que vamos a continuar con esto que ha sido el país petrolero, un país que ya cumple más de 100 años, pero que en las actuales condiciones del mundo, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de la necesidad de salir de la dependencia de los fósiles, no estoy diciendo que no vamos a producir petróleo, pero el petróleo no va a ser lo que fue en el siglo XX. Y es ahí donde nosotros los venezolanos tenemos que empezar a repensarnos como país. Ojalá que lo hagamos lo antes posible. Este es un momento que a lo mejor nos da la oportunidad de repensarnos y su experiencia en el tema amazónico, su experiencia ambiental, porque entiendo que tiene dos cargos en este momento muy relevantes que permiten hablar con propiedad de lo que deben ser las medidas a tomar desde el gobierno. ¿Qué le diría usted al gobierno que serían las primeras medidas a tomar en este contexto? Deberíamos estar pensando en la transición energética justa. Efectivamente, tengo, en nombre de la universidad, en representación de la universidad, tengo el cargo de vicepresidente de Innovación e Investigación del ODS 7 del programa ONU Impacto Académico. Y es allí donde vemos cómo los distintos países tratan de ajustarse. Eso no quiere decir que nada más es la sustitución de los combustibles fósiles por energía renovable. No, cuando hablamos de la transición energética, además transición energética justa, es decir, no dejando a nadie atrás, estamos pensando en cómo generar empleos que se adapten a las nuevas fuentes de energía, cómo pensamos en un habitar distinto, cómo pensamos, por ejemplo, que nuestras ciudades tengan un sistema de transporte público que realmente garantice la movilidad, que realmente nos permita a los venezolanos sentirnos que estamos confortablemente desplazándonos bien a nuestro trabajo, bien al colegio, a las escuelas, a las universidades, también a recrearse. Y es ahí cuando empezamos a hablar de la nueva humanidad que surge bajo los conceptos de una dependencia siempre menor de los hidrocarburos, fuentes fósiles y además tratando de bajar un concepto que es muy importante, que es el de huella ecológica. Cada vez que nosotros encendemos y nos vamos en nuestro carro, bien sea para la oficina, bien sea para llevar a los niños al colegio, bien sea para la universidad, estamos
consumiendo 5 veces más de lo que pudiésemos nosotros consumir si ese carro, por ejemplo, en lugar de tener una persona, tiene 5, pues entonces deberíamos bajar. Si tenemos un transporte público, la persona que individualmente está manejando su carro puede tener un consumo energético, dependiendo del tamaño de la unidad, pero 30, 40, 50 veces mayor que el que va en su camioneta, en su autobús, y nada que decir con si van en metro, pues, porque o en aviones privados. Bueno, y en aviones privados, imagínense. Entonces, hay la humanidad, es decir, cuando uno habla de la transición energética, estamos hablando de un consumo distinto. Cuando uno habla de transición energética, nosotros no podemos pensar que las ciudades como Caracas, nada más es para tener edificios. Nosotros tenemos vamos a llamarlo así, un hinterland agrícola, que son nuestros valles del Tuy, por ejemplo, que siempre fue un área agrícola. Nosotros deberíamos estar pensando, como se plantea en el nuevo programa Hábitat, en Hábitat 2, la necesidad de tener circuitos cortos de producción y consumo. A mí me parece una locura eso de sembrar edificios en tierras de alto potencial agrícola, como son los del Tuy, las tierras del Tuy. Profesor, son tantas las ideas y las preguntas que se me vienen a la cabeza mientras usted dice tantas cosas importantes que tengo que preguntar. ¿La universidad está adaptando el currículum para todas estas enseñanzas? ¿Los alumnos, los profesores están enseñando desde el punto de vista teórico práctico a los estudiantes? ¿Qué se está haciendo para que estas cosas que usted menciona, que son tan importantes y que parece que mientras nos apalancamos en el petróleo pensamos que nunca se va a acabar? Claro. Porque esa es la verdad y es el momento que estamos viviendo. Claro. Un momento donde solo se habla de petróleo y minerales y tierras raras. Entonces todo lo que usted dice es tan importante, pero parece que lo importante va detrás. Sí, bueno, en cuanto a la universidad, efectivamente hay una revisión curricular, 3.700 programas se revisaron y todo se le está dando un perfil en función de la salida de los ODS, de los 17 ODS, de la Agenda 2030. Eso fue una revisión curricular que fue acreditada además por una delegación, por una comisión que vino de Francia. Sí. Ahí se registraron efectivamente no solo la Central, sino también la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana. Y sí podemos decir que a nivel curricular efectivamente hay una comprensión, porque cuando hablamos de la Agenda 2030 es el compromiso país. Fíjese, cuando hablamos de la Agenda 2030 estamos hablando precisamente del objetivo 7 de transición energética, pero que apalanca a todo lo que tiene que ver con consumo, con actividades económicas, con innovación. Este cargo que tengo en representación de la universidad, en el programa ONU Impacto Académico, permite pensar efectivamente en cómo a través de la innovación, utilizando fuentes renovables de energía no contaminantes y de acceso universal, sin dejar a nadie atrás, puede ser una palanca de crecimiento económico, puede ser una palanca para un crecimiento económico, por supuesto, sostenible, claro. Pues no agotando los recursos, porque querrámoslo o no, a pesar de que Venezuela tiene un gran potencial de petróleo pesado, pero siempre es cuantificable y es agotable. Cuando uno habla de solar, cuando uno habla de eólico, cuando uno habla de nuestra energía hidroeléctrica, sí, que claro, es muy importante. Totalmente. Son fuentes circulantes, es decir, que a través del ciclo hidrológico, a través de todos los días que amanece el sol, nosotros vamos a tener una fuente permanente de energía, y es allí donde creo que efectivamente existe la necesidad de repensarnos, porque cuando hubo el cambio en el siglo XVIII de fuentes circulantes, porque el mundo se movía antes de la irrupción, antes de la revolución industrial y la dependencia que tenemos de los hidrocarburos, antes de que apareciera el carbón, el mundo se movía a través de viento, a través del sol, a través de energía hidráulica. Bueno, y nosotros, perdone que lo interrumpa, somos un país que tiene una costa extensísima y tiene agua, luz, 365 días del año. No, pero además estamos entre los 25 países con mayor potencial hidráulico, claro, para generación de energía hidroeléctrica. Ahorita se está hablando, por ejemplo, de cómo resolver el problema del occidente de Venezuela, porque Guri efectivamente queda lejos del occidente. Pero sin embargo, no sé por qué se está planteando las termoeléctricas, cuando nosotros tenemos
que resolver problemas de nuestra energía hidroeléctrica ya, por ejemplo, con el Orivante Caparo, Claro. que es un elemento que sería fundamental para abastecer los Andes, ¿verdad? Y para abastecer el Zulia. Nosotros con las pequeñas centrales, no tipo Guri, porque bueno, Guri desde el punto de vista ambiental ha tenido su problema por la magnitud. Recordemos que convertimos un área, inundamos un área de 4.200 kilómetros cuadrados, esa es la mitad del estado de Aragua, para decir algo, y eso, bueno, conlleva cambios en el microclima local, y no solamente local, sino regional. Pero cuando hablamos de pequeñas centrales hidroeléctricas entre 50 y 1.200 megavatios, oye, eso efectivamente pudiese ser una opción que resuelve para una parte significativa del país. ¿Y la están evaluando? Que usted sepa. Creo que no, porque nosotros seguimos anclados en lo térmico, en el combustible fósil. Creemos que efectivamente no ha habido cambios, en cambio, bueno, ha habido muchos cambios en el mundo a pasar de la guerra en este momento entre Estados Unidos e Irán, pero más temprano que tarde, precisamente por escenarios así, por condiciones así, por eventos así como la guerra, van a poder los países repensar y volver a su vía de generación de energías renovables circulantes. En teoría, porque mientras tanto los países lo que están pensando es en la inmediatez de Sí, cómo claro. extraen más minerales, más hidrocarburos, y eso me lleva a pensar en nuestra Amazonas. Cuando uno habla del Amazonas, estamos hablando para nosotros en la Asociación de Universidades Amazónicas, nosotros en la Universidad Central tenemos la presidencia, el capítulo de Venezuela, a través del rector Víctor Rago, yo soy el secretario ejecutivo, y cuando nosotros pensamos en nuestra Amazonía, estamos hablando del estado Amazonas, del estado Bolívar y del Delta. Es el 51% del territorio. Sí, totalmente. Un 51% del territorio que efectivamente puede tener minerales convencionales como el oro, puede tener también, se dice, pero eso no se ha contabilizado, lo que se llama tierras raras. Sabemos que tenemos otros minerales convencionales como es el aluminio, como es el 103 hierro. minerales. Oye, pero tenemos efectivamente nuestros bosques. ¿Y nuestros ríos? Nuestros ríos, es decir, Las ahí cuencas tenemos un potencial y hidrográficas. tenemos nuestra sabana y tenemos nuestros paisajes para un turismo que realmente se adapte a las condiciones, ¿verdad?, de sostenibilidad que el turismo en Venezuela, sobre la cual Venezuela tiene una gran ventaja, porque a pesar de las intervenciones que han venido sucediendo en nuestra Amazonía, seguimos teniendo a nivel latinoamericano una de las Amazonías menos preocupada o menos intervenidas en términos de actividades humanas. Son puntuales, sin embargo, esos puntuales pueden ser muy preocupantes cuando uno habla de lo puntual, y ese puntual está en la cuenca del río Caroní, y si en la cuenca del río Caroní tenemos a Guri, es decir, eso que está ocurriendo, así sea pequeño, no, y no solamente la contaminación, es decir, nosotros estamos alterando caudales de río, nosotros estamos limitando la vida útil de una represa como Guri, una represa que fue pensada para 250 años. Sin embargo, si hay intervenciones sobre la vegetación, si no hay protección del arbolado, de las sabanas allí existentes, efectivamente esa vida útil se va a reducir, y lo único que nos está manteniendo medianamente en pie, por lo menos aquí en Caracas, mucho mejor que en el interior del país, es efectivamente Guri. Entonces, hay que repensar qué queremos con la Amazonía. Uno habla, claro, cuando uno habla de ríos, cuando uno habla de bosques tropicales, uno está pensando en el turismo y está pensando en todos nuestros sistemas tradicionales de agricultura, y estamos pensando en nuestros paisajes, pero ahí se esconde un gran potencial para una industria de punta como es la biofarmacopea. Sí. Es decir, cuando uno, por ejemplo, piensa en Imataca, que es una reserva forestal, en Imataca, que es reserva forestal, no se hizo la evaluación de todas las especies con potencial farmacéutico. Eso lo he dicho en algunos programas, que
en vez de estar haciendo otras investigaciones, deberíamos estar investigando qué nos puede qué nos puede ofrecer nuestra flora y nuestra fauna desde el punto de vista de la farmacéutica. Claro, y esa es una industria de punta. Claro. Es decir, nosotros estamos pensando que pudiésemos, además con un componente, un resarcimiento social fundamental, porque estamos hablando de la salud. Hay principios activos que nos pueden salir. De hecho, curas contra el cáncer han sido patentadas, medicinas han sido patentadas después de haber sido sustraída biopiratamente, es decir, sin el consentimiento ni del Estado venezolano ni de las comunidades, posteriormente han sido reproducidas en cautiverio y ahora tenemos medicinas que curan el cáncer, pero para los cuales nosotros no estamos recibiendo la compensación que el Acuerdo de Biodiversidad de las Naciones Unidas obliga entre los países poseedores de la biodiversidad y los países que transforman esa biodiversidad, por ejemplo, en medicina. Claro, uno lo escucha hablar a usted de tantas cosas, uno se da cuenta de la importancia que es el conocimiento geográfico, histórico, ambientalista, todo, es decir, todo conforma la base del conocimiento que deberíamos tener antes de hacer políticas públicas. Claro, claro. Y uno lo escucha a usted y uno dice, bueno, pero ¿por qué se sigue empeñado solamente en la minería? Y se puede hacer una minería de bajo impacto. ¿Qué ejemplos en el mundo hay? Porque si ya agarramos ese camino, que parece que por las nuevas reformas en la ley de hidrocarburos y la ley minera, bueno, yo me pregunto, ¿qué modelos hay donde se ha hecho ese tipo de intervenciones, pero con un mínimo impacto? ¿Y qué se le devuelve a la sociedad? Mínimo impacto, o sea, siempre va a haber un impacto. Ahora, el problema de hacer minería en la Amazonía, en el bioma amazónico venezolano, para no confundirnos, un bioma amazónico que está tanto en el estado Amazonas, como en el estado Bolívar, como en el Delta, es que estamos afectando. Es decir, se puede hacer minería siempre y cuando uno sepa qué es lo que se está alterando, qué es lo que se está perdiendo. Hay que tener las cuentas patrimoniales, ya que hay un acercamiento, hay una apertura con los multilaterales. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene un programa, el programa WAVES, que permite a los países hacer el inventario de su patrimonio natural. Qué interesante, qué importante. Claro, y entonces en el mundo en los últimos 40 años se ha venido insistiendo que la naturaleza, desde el punto de vista de la economía, puede ser considerado como un sector preprimario, es decir, que abastece a los otros sectores de la economía, abastece al sector primario, secundario y terciario. Pero nosotros tenemos un debe y un haber que tenemos que respetar. En estos días, la presidenta de México, Sheinbaum, como está presionada, digo que está presionada porque ella entiende muy bien todo el problema del cambio de paradigma, pero sin embargo... Bueno, una científica. Sí, una científica además, ocupada del cambio climático. Sin embargo, ante las presiones, ella decidió, en un coloquio, invitar a 3 rectores de importantes universidades de Ciudad de México. Estaba la Universidad Autónoma de México, la UNAM, por todas conocidas, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Investigaciones Petroquímicas. Los 3 rectores dijeron, bueno, el fracking minero, el fracking petrolero, en el caso estaba planteando el problema del fracking petrolero porque desde el gobierno de AMLO ha habido una vuelta a México como productor petrolero, desechando lo que se venía avanzando en cuanto a la sustitución de petróleo por gas. Ahora bien, frente a ese fracking minero, los 3 rectores le dijeron, bueno, hay que hacer un balance, una contabilidad, qué es lo que vamos a percibir y qué es lo que vamos a dejar. En estos días se ha anunciado que, de acuerdo a lo que dice la administración Trump en Washington, hay alrededor, ellos esperan sacar $1.000 millones de extracción aurífera. Ahora, esos 1.000 millones vale la pena, esos 1.000 millones es una mínima proporción de lo que implica nada más los 2 biomas que están presentes en la cercanía, que es el bioma de bosque tropical y el de sabana. Y los humedales también, en una muy mínima proporción. Entonces, vale la pena destruir esos bosques para sacar ese oro. Si
hay necesidad de tener oro, si es que hay necesidad. Yo la verdad es que no veo esa necesidad, no veo que en ningún país, porque usted me habla a mí de ejemplos de países donde haya habido minería, claro, uno dice Australia, Canadá, son países que tienen minería, pero no están dependiendo, ¿verdad?, del oro, claro. No están apostando a su desarrollo en el oro, están apostando en otros sectores y además son países donde las regulaciones ambientales, institucionales, no solamente de los gobiernos centrales, sino de los gobiernos federales, se respetan. Profesor, yo le hice esa pregunta porque yo estoy particularmente preocupada, porque, bueno, es verdad que el país aspira a vivir mejor y todos queremos un estado de bienestar, y la gente ve este momento como una oportunidad para un mayor desarrollo económico, pero a mí me preocupa la ambición desmedida que pueden tener algunas potencias en medio de dos guerras, como la de Ucrania y ahora la del Medio Oriente, la de Irán, por la extracción de recursos en los países que consideran, digamos, que están en su entorno natural, como por ejemplo puede ser Venezuela. No somos el único que tenemos Amazonia, ahí está Brasil, ahí está un poco Ecuador, está Perú, ¿verdad? Pero en nuestro caso yo me preocupo por Venezuela y por el futuro de Venezuela como país. O sea, ¿cómo vamos a quedar si hacemos una extracción sin ningún tipo de asesoramiento? Porque yo lo escucho a usted y me pregunto, ¿hay ambientalistas? ¿Hay geógrafos trabajando estas diferentes leyes? En este momento el país se está llamando a los expertos en medio ambiente, a los expertos en cada una de las cosas que usted nos ha dicho, la importancia de un geógrafo, por ejemplo. No, no estamos así como en México, que la presidenta llamó a los rectores para saber sus consideraciones. Estas son leyes que se han venido haciendo, no hay efectivamente hasta ahora, o no ha habido en estos documentos de leyes una participación de las universidades, de los especialistas, ha sido más bien redactada y siempre tratando de lo que llaman los juristas, lo que llaman los abogados, la técnica legislativa, pero el problema no es de técnica, el problema es de incorporar nuevos valores, el problema es que si nosotros... El problema es de conocimiento. Claro, no, y porque si el problema es que si nosotros entendemos que la naturaleza es un sector preprimario para los demás sectores de la economía, nosotros tenemos que mantener, sobre todo sobre la base de que nuestro capital natural, nuestro patrimonio intergeneracional es mucho más importante que lo que podemos sacar de petróleo. Yo hice un cálculo, en estos días se realizó el Congreso de Sostenibilidad en la universidad, un congreso muy concurrido, tuvimos más de 400 colaboraciones, 400 ponencias, diálogo. Me sorprendió gratamente el interés que despertó. Sí, interés, y también nosotros quedamos bastante sorprendidos. A mí me tocó ser evaluador de unas 15 ponencias. Todas las acepté porque todas eran interesantes. He hablado con otros jurados también. No, a mí me tocaron 30 y nada más de esas 30 deseché 2, pero el resto, oye... Habla de un nivel. No, habla de un nivel y que realmente... Pero entonces, en el coloquio que tuvimos con el decano del UCAP, con la directora del programa Ávila de la UNIMED, di la cifra. Yo calculé para 5 biomas venezolano, lo que puede ser el aporte potencial en términos del no uso de esos biomas. 5 biomas: bosque tropical, sabana, humedales costeros, humedales marinos y arrecifes. 5 biomas. Y me daba que la participación, en función no de cálculos en el sitio, pero sí de lo que se maneja como data por parte de las Naciones Unidas, me daba que nos daba 1 millón de millones anuales que aportan esos 5 ecosistemas. Eso es importantísimo. Importantísimo. El Producto Interno Bruto para el año 2024, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional de Venezuela, fue de algo así como 120.000 millones de dólares. Es decir, que hay una relación prácticamente de 10-1. Y cuando hablo de un aporte, es un aporte anual, que si yo conservo, si yo mantengo las funciones de esos ecosistemas, todos los años yo puedo tener
ese millón de millones como activo para repensarnos. Si yo pienso en la farmacopea, yo no tengo por qué estar deforestando para obtener el recurso genético que me permita una fórmula para solucionar el problema. Entonces, efectivamente, cuando yo pienso en el turismo, si es un turismo basado en algo que es fundamental, como es la huella, la capacidad de carga que debe tener todo destino turístico que además debe estar preservado, y siendo que es un área en el mundo tan importante como la Amazonía, yo no necesito por qué deforestarlo, ni talarlo. Yo me puedo adecuar, como han sido los grandes éxitos que se han tenido de bioturismo, de turismo ecológico, de turismo sostenible en el mundo. Y hay un grupo de gente que tratamos de mantenernos, tratamos de mantener discusiones. Es vital. A Dios gracias, no estoy solo, ¿no? Existe un grupo, una pléyade de personas que han venido transitando desde hace muchos años, y este Congreso de Sostenibilidad nos da mucha gente joven que está interesada. Claro. Es decir, es lo importante. Los que venimos formación. después de algunos años, pero vemos que efectivamente hay una preocupación por parte de la gente joven, de los nuevos docentes, de los nuevos investigadores, y allá tenemos que apuntar. Esa fue la primera pregunta, justamente, la importancia de la docencia y de los alumnos y de la formación para el futuro de Venezuela. La investigación es fundamental, pero cada vez pienso que en este momento, por supuesto, a los que quieran tomar la carrera científica, pero también creo que es el momento para pensar en nuestros funcionarios, en los que están en posiciones de cargo, en los que dan permiso. Yo creo que también hay que hacer con ellos en el mejor sentido, una actualización de conocimiento, porque nosotros tenemos una legislación muy importante, muy robusta. Algunos dicen términos, muy amplia, yo no sé si muy robusta, muy amplia en términos ambientales, pero por ejemplo nos falta la ley de cambio climático, todavía no la tenemos, y somos de los pocos países que no la tenemos. ¿Y cómo nuestros bosques nublados contribuyen con el cambio climático, por ejemplo? Claro, evitarlo, ¿no? Claro. Los bosques nublados los tenemos no solamente allá en el Amazonas, los tenemos aquí en la cordillera de la costa, los tenemos en los Andes, fundamentales, pero también cuando uno habla de los arrecifes, oye, la situación que pasó en febrero pasado con Morrocoy, oye, es una situación que lamentable. Y esperemos que no se vuelva a repetir, porque efectivamente nosotros tenemos que tener un plan de manejo, el plan de reglamento y uso de los parques nacionales que no han sido actualizados. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo tiene en este momento manejando una proporción muy importante del territorio nacional, y sabiendo que hay expectativas creadas, por ejemplo, con los parques, para no solamente el problema de la presión en la Amazonía por el oro, pero también todo lo que se está interesando el capital internacional para esos sitios que son considerados paradisíacos, como pueden ser los Roques. Bueno, entonces, pero hay que empezar a tener una reglamentación muy clara, y eso es un deber que tiene el Ministerio de Turismo, por supuesto, junto con INPARQUE. Yo creo que son ahí elementos que son fundamentales, y ahí la universidad está en la capacidad de ofrecer, pues, cursos de capacitación, cursos de sensibilización. De hecho, lo estamos haciendo con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el Instituto Rodolfo Quintero. Todo el conocimiento está en nuestras universidades. Habría que echar mano de académicos y profesionales como usted, que hay muchísimos, usted lo acaba de decir, para asesorar las diferentes áreas del desarrollo de nuestro país, pero hacerlo con conocimiento. Toda la cuestión urbana es muy preocupante, es decir, una ciudad como Caracas debería mantener y aumentar su arbolado, cosa que no está sucediendo. Está pasando todo lo contrario. Está pasando todo lo contrario. Porque yo mantengo en redes una pelea permanente con los alcaldes, y lo tengo que decir, que no es posible que corten los árboles como les da la gana. No, árbol que sea talado, árbol que tiene que ser reemplazado por 10 árboles, porque eso es lo que es la regla. Ahora, hay que repensar también cómo los vamos a sembrar, tiene que haber una continuidad. Por ejemplo, en un municipio como Chacao, donde se está abriendo muchos pozos, si yo no tengo percolación, esa agua subterránea no es infinita. Claro. Volviendo a México, Ciudad de México, es una ciudad que se alimenta de agua subterránea, porque recordemos que México es una laguna, ¿no?
Y entonces estamos viendo como en Ciudad de México hay una subsidencia porque no se ha preocupado por mantener el nivel freático, por alimentar. Nosotros tenemos un ciclo hidrológico. Claro. Si no hay agua que infiltra, nosotros no podemos mantener el agua subterránea. Totalmente. Y la infiltración tiene que ser con superficies permeables. Si es asfalto, no me va a percolar. Si es cemento, no me va a percolar. Nosotros tenemos que tener áreas verdes. Hay decisiones, hay indicadores, hay exigencias que nosotros debemos tener por parte de las Naciones Unidas 10 metros cuadrados por persona. Eso no se cumple, no se como Caracas. Profesor, no se cumplen tantas cosas. Bueno, sí, pero es una oportunidad de poner orden. Es una oportunidad y una necesidad. Nosotros estamos hablando que efectivamente hay una cosa que se llama cambio climático. Sí, claro. Y nosotros vamos a ser, desde el punto de vista de cambio climático, un país más seco y con mayores temperaturas promedio. Si además talamos árboles, no cuidamos. Me decía una colega que con una pistola que mide temperatura logró, la directora del Instituto de Geografía y Desarrollo Regional, la doctora Karenia Córdoba, me dice que con una estudiante del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, como ves, hay interdisciplinariedad entre el Instituto de Geografía que está en la Facultad de Humanidades y el ICET. Como antes la hubo con la historia. Sí, exactamente, y el ICET que está en la Facultad de Ciencia. Sin embargo, logró, con esas mediciones que se hicieron allí, registrar una diferencia de 10 grados de temperatura entre la temperatura que se daba a la sombra del árbol a la que se daba unos pasos más al lado en el asfalto. 10 grados de temperatura. Muchísimo. 10 grados de temperatura. Hay una cosa que venimos estudiando que son las islas de calor urbana. Eso ha sido ya desde hace muchos años identificado, que los centros de las ciudades densificados, sin árboles, puede tener esa diferencia que se hizo con este caso a través de inmediato debajo del árbol y a paso fuera del árbol, pero la diferencia entre el centro de la ciudad y los alrededores más arbolados, oye, puede ser también de 10 grados centígrados. Nosotros estamos preocupados por no aumentar la temperatura del planeta más allá del 1.5 grados centígrados con respecto a lo que era la temperatura promedio del planeta Tierra. Pero si nosotros tenemos diferencias de temperatura entre el centro de la ciudad y los alrededores de 10 grados centígrados, oye, esa es una preocupación que tenemos que tener. Enorme. Nosotros, la universidad, hace muchos años, un año antes de la celebración del cuatricentenario, en el año 1966, hizo una medición sinóptica y con equipos que trabajaron simultáneamente en distintos sectores de la ciudad, lograron registrar diferencias de las temperaturas. Yo recuerdo mucho la temperatura del mes de agosto, no me acuerdo qué día, la diferencia entre la temperatura que se registró a la falda del Ávila, en las estribaciones del Ávila, por ahí a la altura de la Castellana, con la temperatura que se registró en el cementerio, en el sur de la ciudad. La diferencia fue de 12 grados centígrados. Caramba. Eso nos está demostrando la importancia que tiene el mantener la vegetación, las funciones ecológicas. Porque cuando uno habla del Guarere Repano, el Ávila, estamos hablando de algo que nos está permitiendo una calidad de vida que no la tienen la mayoría de las ciudades no la tienen. Por ejemplo, Santiago de Chile tiene una conformación bastante parecida a Caracas, un valle elevado. Pero la contaminación es muy alta. Claro, porque nunca se respetó la entrada de los vientos. Nosotros, y nunca la propia Ciudad de México. Nosotros no tiene una masa vegetal como son los 70, los kilómetros cuadrados, las 70.000 hectáreas que representan el Guarere Repano, el Ávila, oye, que te da una visión que además, desde el punto de vista de la ciudad, es algo que nos une a los caraqueños. Nos une a los caraqueños del este con los del oeste, nos une realmente, le cantamos al Ávila, hace más cálida la vida. Es parte de nuestra idiosincrasia, tenemos una escuela históricamente, la escuela paisajística de Caracas. Oye, realmente es un elemento urbano excepcional. A mí me tocó comparar el caso del Ávila con dos ciudades. Profesor, yo creo que tenemos que terminar porque me están haciendo señas hace rato. Bueno, okay. Pero mire, cuando uno habla del Guarere Repano, de la montaña mágica, me encanta haber terminado con nuestra montaña mágica y con nuestra ciudad. Uno se entusiasma. Mire, profesor, yo me entusiasmé con cada uno de los temas que usted tocó. Yo traté de
anotarlos mentalmente porque se me ocurre que tenemos que hacer varios programas para dar luz y mostrar al público tantos de los temas tan importantes que hay en medio ambiente, en preservación, en conservación, en geografía, en nuestras cuencas hidrográficas, en tantos temas que usted abordó, pero además que los hiló con una manera que solo se puede hacer cuando se tiene conocimiento verdadero de nuestro país. Y creo que ha sido muy útil esta conversación y yo se la agradezco profundamente. Gracias a ustedes. Nada más quiero decir, ¿el futuro de Venezuela es ambiental o no es futuro? Sí. Muchísimas gracias. Siempre. Gracias, amigos. No tengo más nada que decir. El profesor lo ha dicho todo y estoy segura que ustedes, como yo, están procesando toda esta cantidad de información y conocimiento tan importante para nuestro país. Gracias.